vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Bien, mis hermanos, el Señor Jesucristo dirige estas palabras, ¿cierto?, a las personas que se habían reunido, luego de que el Señor pasara por varios lugares. Si nosotros vemos los versículos y capítulos anteriores, vemos que el Señor Jesús hizo muchas obras, muchos milagros, muchas sanidades en aquellos lugares, ¿cierto?, por donde el Señor pasó. Sanó ciegos, sanó leprosos, bendito es el nombre del Señor. Dios hizo misericordia, el Señor Jesucristo obró milagros, ¿cierto?, en aquel lugar, y llegaron, dice la palabra del Señor, también los discípulos de Juan el Bautista. Fueron enviados por Juan, que estaba en la cárcel en ese momento. Estaba en la cárcel, ¿cierto?, al confrontar al rey Herodes por su adulterio, ¿cierto? Este fue metido en la cárcel, bendito es el nombre del Señor. Y estando en la cárcel, él envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús algo, ¿cierto?, muy, muy especial, y es que aunque él había recibido, ¿cierto?, de parte del Señor de que Jesús era el Mesías, de que él era el que había de venir, ¿cierto?, y él lo anunció públicamente. Sin embargo, estando en la cárcel, él quiso mandar a preguntar. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Tal vez había pasado el tiempo, habían pasado algunas cosas, y Juan el Bautista estaba tal vez ansioso y se preguntaba si verdaderamente era Jesús el que estaban esperando. Y entonces los discípulos de Juan, ¿cierto?, van y le preguntan si él era el que había de venir, dice, o esperaremos a otro. Bendito es el nombre del Señor. Entonces Jesús les dice: díganle a Juan lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Esto, mi hermano, ¿por qué le dice esto? Porque esto eran señales acerca de quién iba a ser el Mesías. Eran obras que en la magnitud y en la cantidad que se expresaron por medio de la persona del Señor Jesucristo, era una forma que no era común. Los profetas, sabemos nosotros que hicieron milagros, pero no en la cantidad y en la magnitud que Jesús los hizo. Entonces, hermano, los profetas anunciaron la venida del Señor, la venida del Mesías, que iba a ser con milagros, iba a ser, ¿cierto?, con obras maravillosas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, cuando Jesús le dice esto, llévenle esta respuesta, le dice, ¿cierto?, a los discípulos de Juan. Le dice: díganle esto. Digan lo que ustedes están viendo, digan lo que ustedes están viendo y oyen que está pasando. Bendito es el nombre del Señor. No les dice sí ni no, sino que les muestra la evidencia, les muestra las pruebas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor nos dé de su gracia. Hermano, el pueblo que iba con sus aflicciones, iba con diferentes cargas, ¿cierto?, buscando al Señor para ser liberados de sus enfermedades, para ser liberados de cosas que lo estaban oprimiendo. Dice el Señor Jesús que echaba, la palabra del Señor, que el Señor Jesús había echado fuera demonios, ¿cierto? Habían sido liberados personas, nos habla ahí de los endemoniados gadarenos, ¿cierto?, que habían sido liberados, que estos hombres que estaban fuera de sí, porque al estar bajo un control demoníaco tan grande, ¿cierto?, dice que ellos andaban por los sepulcros. Ellos vivían, ¿cierto?, en los sepulcros. Los sepulcros en ese tiempo algunos eran especies de cuevas, ¿cierto?, con agujeros, ¿verdad? No es como en los cementerios de hoy en día. Y andaban, hermanos, por los sepulcros fuera de sí, sin control alguno. Bendito sea el nombre del Señor, porque estaban controlados por Satanás. Alabado es el nombre del Señor. Los enfermos, ¿cierto?, estaban afligidos, estaban oprimidos, estaban agobiados.
Y al encontrar al Señor Jesucristo, ellos encontraron por fin, ¿cierto?, la libertad que ellos necesitaban. Alabado es el nombre del Señor. Dios los bendiga. Muchos de ellos estaban agobiados, como decía, estaban afligidos, adoloridos, ¿cierto?, por estar oprimidos, controlados por cosas que no eran de ellos. Bendito es el nombre del Señor. Dios los bendiga. Y el Señor Jesucristo comienza, ¿cierto?, a hablarles y a ver cómo ellos no solamente reciben la sanidad, reciben los milagros, sino que ellos también reciben las palabras de Cristo y empiezan a seguir a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Él comienza a enviar a los discípulos, ¿cierto?, a poder predicar también en otras aldeas, en otros lugares, pero también les da, dice, la autoridad para que también sanen enfermos, para que expulsen demonios, bendito es el nombre del Señor, y para que prediquen el Evangelio. El Señor les da la autoridad, bendito es el nombre del Señor. Y en medio de todo eso, ¿cierto?, que el Señor está haciendo, el Señor se regocija, dice aquí, ¿cierto?, en el versículo 25. Y dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bendito es el nombre del Señor. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor Jesús es la revelación, la muestra más clara y más potente de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos, hermano, la resistencia que tuvieron los judíos, que tuvieron los fariseos, los saduceos, las personas que eran escribas, ¿cierto?, que eran doctores de la ley, que eran expertos en las escrituras del Antiguo Testamento, en la Torá, ¿cierto?, que eran los, como dice el apóstol Pablo, tú que eres instructor de niños, ¿cierto? Porque ellos se abocaban a eso, se abocaban a la enseñanza de la ley, a la enseñanza, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, de Moisés, la ley, los profetas. Bendito es el nombre del Señor. Sin embargo, aquí nos revela algo, hermano, de que ellos, a pesar de tener ese conocimiento, de las Escrituras, no pudieron tener un conocimiento espiritual acerca de Cristo. Y el Señor Jesús en una oportunidad le dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, hermano, Jesús en el fondo les está llamando a estas personas que eran expertos, que eran sabios, ¿cierto?, que eran entendidos en las Escrituras, les llama ignorantes. Bendito es el nombre del Señor. Les llama ignorantes de la ley. ¿Cómo un hombre, hermano, que estudia algo puede al mismo tiempo hacerse ignorante? El Señor nos ayude. Venga el Señor de nosotros misericordia. Porque está buscando la fuente equivocada y está siendo guiado, ¿cierto?, por su propio espíritu, que está cegado. La palabra del Señor dice que el entendimiento del hombre está cegado por Satanás. Que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha nacido de nuevo en el Señor, no puede entender las cosas del Espíritu. El hombre irregenerado, el hombre que no ha experimentado un nuevo nacimiento, jamás va a entender el Evangelio. Nunca va a comprender la médula, el centro, el fondo de lo que realmente significa la palabra del Señor, de lo que realmente está revelando Dios. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos, ¿cierto?, el Espíritu Santo de Dios. Como un predicador antiguo, Charles Spurgeon, decía que nosotros necesitamos tener una Biblia iluminada. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos tener una Biblia iluminada. Y esa iluminación viene solamente del Espíritu Santo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Una Biblia puede tenerla mucha gente. Y si quieren pueden leerla.
Y si quieren pueden estudiarla y de hecho lo hacen. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una secta que son conocidos o fueron conocidos en algún tiempo como estudiantes de la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ellos no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y van en error tras error. Y cuando, mi hermano, nosotros no entendemos y no vemos, ¿cierto?, a Cristo en la palabra, cuando no vemos a Jesucristo en nuestra vida, cuando no vemos lo que significa el Evangelio para nosotros, hermano, es que estamos aún ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos que los ojos del Espíritu nos sean abiertos. Necesitamos ver a Cristo el Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Necesitamos saber que Él está obrando cada día de nuestras vidas en nosotros, salvándonos, librándonos de peligros externos, de peligros espirituales. Está guardando, cuidando nuestros corazones, guardando nuestros pies de resbalar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces el hombre natural, ¿cierto?, que no entiende, no puede reconocer a Jesucristo, no puede reconocer, ¿cierto?, al Señor en su vida, porque está cegado. Y aunque lea las Escrituras, va a reconocer de algún modo a Jesús, pero lo va a reconocer de una manera equivocada. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas religiones, ¿cierto?, el día de hoy y que giran en torno al nombre de Dios y en torno al nombre de Cristo, pero que no lo conocen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos están cegados, porque su entendimiento está velado y porque ellos están atados. Ellos están siendo oprimidos, hermano, y caen, mi hermano, justamente en una religión que los atrapa. Caen en una religión que los amarra y los carga, que en vez de hacer lo que Jesús estaba haciendo, que era trayendo libertad de la opresión, ¿cierto?, estaba trayendo libertad de la esclavitud, del pecado, de Satanás, ¿verdad? Estaba trayendo esa libertad y ellos, hermanos, en cambio se están amarrando y se están encadenando a una religión que los oprime. Bendito sea el nombre del Señor. Porque mientras el hombre, ¿cierto?, no se encuentra con Jesucristo, es esclavo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. La verdad, dice, os hará libres. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas personas, hermano, estaban viendo, ¿cierto?, o estaban viendo lo que ellos necesitaban, lo estaban buscando en otra parte. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, hermano, que cuando el Señor Jesús viene, hay un cambio muy grande, hay un cambio muy profundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús dice en la Escritura que es el ángel del pacto. Es el mensajero que venía trayendo la renovación del pacto del pueblo escogido de Dios, ¿cierto?, para poder continuar, pero en un pacto renovado con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso no lo pudieron ver los hombres porque ellos decían, nosotros tenemos la revelación en la ley y la sabiduría está en la ley. La mayor revelación de Dios y la mayor revelación de la sabiduría de Dios, ellos, mi hermano, la tenían en la ley. Y por eso cuando alguien venía, ¿cierto?, como Jesucristo el Señor, reinterpretando la ley, ¿cierto?, bendito sea el nombre del Señor, no anulándola, pero sí dándole un sentido más profundo, ellos, hermanos, se agarraron de la ley para tener como excusa porque sus corazones estaban endurecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Hay personas, hermano, que son bíblicas y ser bíblico en sí no es malo, hermano. Ser bíblico, al contrario, es bueno y es lo que debemos ser. Pero, hermano, hay personas que
se dicen ser bíblicas, pero toman la Biblia como una excusa para no hacer lo que Dios verdaderamente está mandando. Y esto pasaba, hermano, con los fariseos, y pasaba con los escribas, pasaba con los saduceos. Ellos estaban usando la ley como un escudo para no recibir, ¿cierto? Y para no reconocer a Cristo. Y así muchas veces, hermano, hay cristianos con corazones endurecidos que usan la Biblia para permanecer en su dureza. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos ayude. Pero eso no es ser bíblico, eso no es ser cristiano, eso es simplemente tomar la palabra y tomar la Biblia como una excusa para seguir en su vida y en su conducta lejos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos ayude. El Señor tenga de nosotros misericordia y nos guíe al verdadero entendimiento, ¿cierto? De que sabemos, hermano, de que la revelación de la sabiduría no está concentrada tanto en la ley, sino que ahora, hermano, está concentrada en Jesucristo el Señor. Él es la sabiduría, Él es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Evangelio. Él, mi hermano, es aquel a quien debemos oír. Hebreo dice, ¿cierto? Si aquellos que no escucharon, dice, al que amonestaba en la tierra, que era Moisés, tuvieron, dice, su castigo. ¿Cuánto más no será con aquellos que no oigan, ¿cierto?, al que amonesta desde los cielos? Y la misma carta a los Hebreos dice, ¿cierto?, que en otros tiempos, dice, en otro tiempo el Padre, Dios nos habló, dice, a nuestros padres de muchas maneras, por medio de los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora, dice, nos ha hablado por el Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Juan, es el verbo, es el logos, ¿cierto? Es la palabra de Dios viva, hecha carne. Por eso, hermano, no hay ninguna imperfección en el Señor. Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Él obedeció perfectamente todo lo que había que hacer. Cuando Juan lo va a bautizar, y Jesús va a bautizarse, Juan le dice, tú deberías bautizarme a mí. ¿Lo has leído eso, cierto? Dice, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dice, dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús se sometió por completo a la ley, se sometió por completo a Dios y fue santo en todo, dice la palabra del Señor, que fue como uno de nosotros, dice, pero sin pecado, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice que Jesús no hablaba como ningún hombre en la tierra, sino que Él enseñaba, dice, con autoridad. Porque era Dios mismo hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Él era, como dice Hebreo en el capítulo 12, el autor y el consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, que es la concentración, la revelación más grande de la sabiduría, estaba frente a ellos, pero muchos de ellos no lo podían ver porque estaban ciegos, no como los ciegos físicos que habían sido sanados, sino que estaban ciegos del alma y no podían ver a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenían las Escrituras, iban todos los sábados a la sinagoga y, como dice el Señor Jesús, se sentaban a escuchar la cátedra de Moisés, ¿cierto? Pero estaban ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Esto, mi hermano, no significa que es malo escuchar las Escrituras regularmente, que es malo leer la Biblia todos los días. Antiguamente se decía, se usaba un texto bíblico, ¿cierto?, que decía, la letra mata. Eso que lo interpretaban como, no voy a leer mucho porque si no voy a morir, ¿cierto? Esa es una forma, hermano, de cómo muchas veces hemos usado la misma Biblia como excusa
para no hacer lo que tenemos que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, vemos que Jesucristo el Señor, ¿cierto?, es la verdadera revelación. Nosotros necesitamos verlo a Él. Cada vez, hermano, que usted abra la palabra del Señor, trate de buscarlo. ¿Dónde está el Señor Jesús aquí? ¿Dónde está el Señor Jesús aquí? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él es la mayor revelación, ¿cierto?, de sabiduría de parte de Dios. Es la sabiduría personificada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Él dice estas palabras, Él le dice, venid a mí. Él es el único, hermano, que nos puede invitar a Él. Yo le puedo decir, vengan a mí. No, y después cuando ustedes vengan, yo no tengo nada. Disculpen, devuélvanse nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros los hombres no podemos decir, venid a mí. Yo estoy aquí para decirle a usted, venga a Él. Los hombres de Dios en esta tierra estamos para dirigir a las personas, a las almas, a Cristo, no a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Venid a mí, dice el Señor Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estas dos palabras pueden ser sinónimos, trabajado y cargado, pueden ser sinónimos. Sin embargo, en el entendimiento de la época se entiende una diferencia. La persona trabajada es la persona que está cansada por el trabajo que hace ella misma o por las cargas que se autoimponen. Y el cargado es la persona que está cansada y agotada porque alguien puso una carga sobre él. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien le puso un peso encima. El trabajado entonces es la persona que está cansado por sí mismo, y el cargado es la persona que además, ¿cierto?, está cansada porque alguien vino y le puso un peso de más encima. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. En el capítulo 23 del mismo Evangelio de Mateo, vamos a ver algunos versículos. El versículo 2 en adelante vamos a leer. Mateo capítulo 23, versículo 2 en adelante, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso está clarito, ¿cierto? Él le dice, vayan, estudien, escuchen. Está bien lo que ellos les enseñan porque es la ley de Moisés. Es bueno. Pero hagan lo que ellos les están enseñando con su boca, lo que ellos les dicen con sus labios. Pero no les sigan el ejemplo porque ellos mismos no hacen lo que enseñan. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermano, es tan difícil poder discernir y poder separar, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros nos fijamos en las dos cosas y por eso es tan importante, y la palabra del Señor nos manda a que podamos enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Porque es muy fácil para una persona, es muy difícil para una persona poder separar y decir lo que dice está bien. Pero ¿y lo que hace no se supone que está bien? También está bien si él es el pastor. No se supone que lo que él hace está de acuerdo con lo que él enseña. Entonces, lo voy a seguir. Y muchas veces hay una discrepancia, hay una diferencia entre mis dichos y mis hechos. Entre el dicho y el hecho, dice por ahí, ¿cierto? Hay mucho trecho. Sabiduría popular. Bendito es el nombre del Señor. Hay una distancia a veces, ¿cierto?, entre lo que se dice y lo que se hace. Y a algunos les cuesta discernirlo y toman el paquete completo. Es como lo que pasa, hermano, en la educación, ¿cierto?
En la educación el profesor muchas veces entrega el contenido, pero va mezclado con la cosmovisión del profesor. Y eso es un fenómeno que más se ve en la universidad, ¿cierto? Donde el profesor enseña no solamente lo que dice el libro o lo que debe enseñar, sino que enseña también cómo él lo ve, cómo él lo siente. Yo tenía un profesor, por ejemplo, de Derecho Constitucional, que él nos decía, era muy estricto, y él decía, yo cuando me subo al caballo me subo por la derecha, decía él. Sí, todos entendíamos qué quería decir. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, nosotros necesitamos tratar de discernir, ¿cierto? Entre lo que es verdaderamente la palabra del Señor. Y si una vida y un ejemplo, ¿cierto?, está conforme y de acuerdo a la palabra del Señor, entonces podemos seguirlo. El Señor Jesucristo puede decir con autoridad, venid a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él les enseña a los discípulos, en la cátedra de Moisés le dice, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, dice, háganlo. Pero les dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso, hermano, marca lo que va a empezar a decir de ahí en adelante en el capítulo 23, una palabra que se repite muchas veces y que es la palabra hipócritas. La palabra hipócrita significaba actor. El actor, en aquellos tiempos, no estoy hablando de, si usted ve las novelas hoy día, ¿cierto? O las películas, era un tanto diferente. Uno iba a un anfiteatro, ¿cierto? Y uno veía de lejos unas personas que estaban ahí actuando y estaban representando ciertas cosas y se ponían unas máscaras gigantes, ¿cierto? Por eso el símbolo del teatro es una máscara contenta y una máscara triste, ¿cierto? Porque representaban emociones. Esas máscaras representaban algo que el actor, la persona no era. Por eso la palabra hipócrita, ¿cierto?, viene de ahí, viene del actor, del que representa algo que en realidad no es. Bendito sea el nombre del Señor. No significa que los actores son hipócritas, usted me entiende, ¿cierto? Esa es la idea, es la representación. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice hipócritas, y se lo repite varias veces en todo el capítulo. En el versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Esto, mi hermano, es muy común, lamentablemente es muy común. Pero el Señor nos enseña que en su iglesia esto no debe ser así. El Señor nos enseña que en su iglesia esto no debe ser así. Nosotros, hermano, hemos venido a Cristo. Y Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí dice, estas otras personas que no son yo, que no son míos, ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Bendito es el nombre del Señor. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Señor nos bendiga. Esto, como decía, hermano, es muy común, que se enseñe una cosa, pero que la persona que lo enseña no la practica. Y tiene a las personas, ¿cierto?, oprimidas. A las personas que lo siguen los tienen oprimidos, cargados, y no hacen nada y tienen miedo de todo, hermano. Que esto no se hace, que esto no se toca, que esto no se gusta, que esto no se maneja. El apóstol Pablo también lo enseña en Colosenses. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. También lo enseña y dice que estas personas enseñan y dicen, no gustes, no manejes, ni aún toques. Es decir, le quitan la libertad a la persona. Bendito es el nombre del Señor. Pero ellos mismos se dan la libertad de hacer lo que ellos estiman, lo que ellos quieren. Y aún en exceso.
Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. El Señor a nosotros nos guarde. Eso, mi hermano, es falsedad. Eso es hipocresía. Aquí el Señor nos enseña de que Él ha venido para liberar, para dar descanso de las ataduras del mundo. Porque fíjense, hermano, que las religiones también son del mundo. La religiosidad falsa es mundana. Bendito sea el nombre del Señor, porque se maneja de acuerdo a términos mundanos. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros somos salvos por misericordia, que el Señor viene y nos recibe tal como estamos y nos ama a pesar de que somos pecadores, nos limpia de nuestros pecados, hace una nueva criatura en nosotros y nos enseña a andar como es digno del Evangelio. Pero las religiones mundanas, hermanos, funcionan al revés. Toman a las personas, las oprimen y le dicen, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y nos llenan, ¿cierto?, de reglas, como dice aquí el Señor Jesucristo, cargas pesadas y difíciles de llevar. Justamente estaba conversando con mi hermano Leandro hoy día en la mañana. Ayer también le mostré a Anita y a Soledad una publicación de los testigos de Jehová. ¿No hay testigos acá, cierto? Una publicación de los testigos de Jehová, y ellos, hermanos, decían, en la publicación decía, ellos tienen un cuerpo gobernante que es como una especie de directorio, para que usted lo entienda, pero a nivel mundial, y ellos son los que ponen las reglas. Ahí tenemos un error, una religión mundana. Ellos ponen las reglas, no la Biblia, no la palabra del Señor. Y mi hermano decía, se vienen cambios, nombraba algunas cosas que iban a poder hacer ahora. Decía, se van a poder celebrar los cumpleaños porque hay nuevas luces y hay nuevo entendimiento de que la Biblia no prohíbe celebrar el cumpleaños. Mucha tanto que se demoraron en darse cuenta. El Señor nos ayude. Bendito es el nombre del Señor. Y decían, y prontamente se va a eliminar la regla sobre la prohibición de la transfusión de sangre. Y dice, pedimos disculpas por todos los fallecimientos que han habido por causa de esto, decía. Y al final decía, y todas las nuevas reglas del cuerpo gobernante no se cuestionan, porque cuestionar al cuerpo gobernante es cuestionar a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia. Eso, mi hermano, son las religiones del mundo que oprimen y que cargan a los hombres con cosas, hermano, que no tienen sentido y que ellos dicen no son capaces de cargarla, dicen, ni mover un dedo por llevarla. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a nosotros. El Señor tenga de nosotros misericordia. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, hermano, el Evangelio es simple y es sencillo, y nosotros debemos usar una cosita que todos tenemos que se llama conciencia. Parecido a lo que le llaman hoy día el sentido común, ¿cierto? Nosotros no estamos atados, no estamos amarrados, ¿cierto?, a carga de este mundo, pero sí tenemos una conciencia. Y Dios en su palabra nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Nos enseña a discernir. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos acusa, ¿cierto? Y nos señala lo que está bien en nuestras vidas. Hay cosas, hermanos, que no son malas en sí mismas, pero cuando pasa un tiempo nos damos cuenta de que algunas de esas cosas que no son malas, que no tienen nada de malo, hermano, pero nos damos cuenta que a veces nos empiezan a apartar, nos empiezan a alejar el corazón de Dios. Entonces se vuelven malos. El celular, hermano, es para hablar por teléfono. Las redes sociales es para informarse y saber algunas cosas. Pero, hermano, nosotros tenemos que aprender a usar las cosas y no que las cosas nos usen a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. La televisión lo mismo. Muchas veces alguien critica, ¿cierto? Dice, pagáis
Vas a ir pegado al celular, y está pegado a la tele. Es lo mismo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Debemos aprender a usar las cosas y que no las cosas nos usen a nosotros. El Señor ha venido a darnos libertad de todas las cargas que este mundo ha impuesto sobre nosotros. Es que tienes que hacer esto. Es que tienes que tener esto. ¿Cuánta gente amargada en este mundo porque no tiene el estatus que se supone que tiene que tener? Trabajan y trabajan y trabajan para tener el auto que tiene el vecino, porque si no, no son felices. Y cuando logran tener el auto que tiene el vecino se compra lo más bacán. El Señor nos ayude. Tenga el Señor misericordia. Vivimos esclavos, hermanos, de las cargas que nos imponen otros. Los estándares de belleza. ¿Cuánta gente no vive preocupada? Oye, ¿por qué no soy? A lo mejor no lo dice, pero en su mente dice, oh, mira cómo es ella. Y empieza la envidia y todo, y insultan a la niña, ¿cierto? Porque no son como ella. El hombre igualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Trata de alcanzar estándares de éxito. Alabado sea el nombre del Señor. Que ¿por qué no soy como Él? ¿Por qué no tengo lo que Él tiene? Son cargas que el mundo impone sobre los hombros. Pero el Señor Jesucristo ha venido a darnos libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Él ha venido a darnos libertad. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es imposible vivir sin cargas, eso sí, es imposible vivir sin algo que hacer. Es imposible vivir sin algo que debamos cumplir. Pero la carga y el yugo que tiene Cristo es muy diferente. Dice, mi yugo es fácil. Usted sabe, hay hermanos del sur, ¿cierto? Que alguna vez han visto yuntas de bueyes, ¿cierto? Se ponen un yugo, una cosita de madera que pone, ¿cierto?, a dos bueyes. Y generalmente, hermano, es un buey viejo con un buey joven, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el buey joven puede andar para allá, para acá, ¿verdad? Como los jóvenes. Y el buey viejo sabe lo que tiene que hacer y sabe dónde tiene que ir y va guiando al otro. Y como están enyugados, lo arrastra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. El Señor Jesús dice, yo tengo un yugo para ustedes. Y ese yugo es con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos ser guiados por Él. Necesitamos ser dirigidos por Él. Necesitamos ser encaminados por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, mi yugo es fácil. No es un yugo opresivo. No es un yugo pesado. No es un yugo con punta. Bendito sea el nombre del Señor. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. ¿Quiere usted llevar la carga de este mundo o la carga del Señor? ¿Quiere llevar la carga de las religiones muertas? Bendito sea el nombre del Señor. De las falsas religiones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿O quiere llevar el yugo de Cristo y la carga del Señor? Dios nos bendiga. Queremos ser dirigidos por Él. Queremos ser dirigidos por su palabra. Queremos ser dirigidos por su Espíritu Santo. Queremos ver a Cristo en la palabra. Queremos saber que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, reconocerlo como tal. No decir, sí, Jesús era muy sabio, pero ahí nomás. Sí, Jesús era el mayor de los ángeles, pero ahí nomás, era un ángel nomás. Sí, Jesús era muy bueno, pero es hermano de Satanás, dice el otro. El Señor nos ayude. Tenga el Señor misericordia. Él ha venido a darnos libertad de todas esas cosas, de todas las cosas de este mundo que nos está imponiendo, ¿cierto?, la religión, los medios de comunicación y todas las cosas, hermanos, que conforman un cosmos, un mundo. La palabra del Señor dice el mundo, y cuando habla del mundo habla de un orden.
Habla de un orden cósmico, las ideas que tenemos nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El famoso karma, ¿cierto? Y con eso termino. ¿Usted se dirige por el karma? No, sí, que la voy a hacer, pero el karma, viene el karma y ahí te la va a devolver. Nosotros creemos en la gracia del Señor. Si 7 veces, dice, 7 veces peca tu hermano contra ti, perdónale. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Él nos ha dado libertad. Él ha dado libertad de corazón y de espíritu a cada uno de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Para que vivamos por gratitud al Señor. No como una carga pesada, no como un yugo. Es que tengo que ir el domingo, es que tengo que hacer esto, es que tengo que diezmar, es que tengo que ofrendar, es que tengo que hacer aquí, es que tengo que hacer allá. El Señor nos ha liberado de aquellas cosas. El Señor nos ha liberado de esa carga. El Señor nos ha liberado del peso de servir, ¿cierto?, a Dios costándonos. El Señor, hermano, nos ha dado a nosotros un yugo ligero, un yugo fácil, una carga liviana. Bendito sea el nombre del Señor. Él está con nosotros y Él lleva el peso con nosotros. Cuando nosotros nos cansamos, Él nos levanta. Cuando nosotros nos desenfocamos, nos extraviamos nuestra mente, Él nos habla y nos vuelve a hacer andar por el camino. Fijaré tus ojos sobre ti, mis ojos sobre ti, y te enseñaré por el camino por el que debes andar, dice el Señor. Él está pendiente de nosotros. Él va con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En Isaías hay algo que me llama mucho la atención. Él le dice al pueblo de Israel: ustedes cargan sus dioses y cargan sus bolsas con sus ídolos y ustedes los llevan a ellos. Pero el Señor dice: pero yo los llevo a ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. No nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.